Pobreza y marginalidad. México, con casi la mitad de su población en pobreza, 55.3 millones en 2015, muestra un desgaste social que se traduce en movimientos sociales, narcotráfico y delincuencia. En este contexto, que se agrava con la incertidumbre laboral, la falta de trabajo formal, seguridad social y con cambios en la estructura poblacional relacionadas con el aumento de la tasa de dependencia demográfica, se muestra un estado de bienestar desgastado, con políticas económicas de corte residual. Muy lejos ha quedado ya el milagro mexicano y el papel central del Estado en la atención de las necesidades básicas de la familia. La pobreza en América Latina se ha medido de distintas formas, de acuerdo al enfoque que predomine. De acuerdo a la escuela de Saliana, la medición estará enfocada en las posibilidades que el individuo puede por sí mismo, como un contexto favorable, satisfacer. En cambio, la escuela económica se enfocaría en variables macroeconómicas que fueran medibles en un periodo largo de tiempo. Sin embargo, ninguno de los dos acercamientos funciona para cuantificar a los pobres en una zona geográfica específica. Es así que surgen métodos diseñados específicamente para este fin. Tal es el caso de los métodos agregados de la pobreza, que son medidas muy sencillas que relacionan la situación del individuo en función, sobre todo, de su ingreso. Se tiene que reconocer que la identificación de los pobres en forma agregada no funciona para conocer problemas muy locales o que se presenta en la implementación de los programas sociales. Tal es el caso del impacto de un programa, el buen uso de los recursos del mismo, cobertura de beneficiarios, relación entre, por ejemplo, medicinas y beneficiarios. Las dimensiones de la marginación. La marginación se entiende como la carencia en el acceso a bienes y servicios básicos. Se objetiva en las localidades y municipios mediante las mediciones de educación, vivienda, ingresos monetarios, mientras que para el nivel estatal se agrega a ellas la dispersión de población. Cada una de estas dimensiones puede ser medida y dar por resultado el índice de marginación por medio de la información de los censos de población y vivienda, en donde es posible encontrar, entre otras, educación a las personas analfabetas mayores de 15 años y vivienda, aquellas viviendas sin agua entubada, drenaje al interior del hogar, carencia de luz eléctrica, pisos de tierra, etc. Para medir la pobreza contamos con indicadores. Un indicador es un instrumento cuantitativo que permite tener proximidades en una realidad. En el caso de los estudios de pobreza, marginalidad y desigualdad, se usan para saber si las acciones programadas están teniendo los resultados esperados. Existen por lo menos 5 características básicas que todo indicador debe tener. Relevancia, o sea, medir lo necesario. Pertinencia, medir lo correcto. Independencia, medir solo lo controlable. Homogeneidad, medidas equivalentes. Confiabilidad. Los datos que se usarán para la creación del indicador deben ser periódicos, suficientes, confiables y de fácil acceso. Pongamos un ejemplo.
Las medidas agregadas de pobreza son la forma más sencilla de cuantificar el número de pobres. Están compuestas por las siguientes formas de conceptualización al pobre: pobres equivalentes en el hogar, intensidad de la pobreza, incidencia de la pobreza. En los estudios de pobreza se usa un lenguaje especializado que indica no solo el proceso que se usa para la medición, la pobreza absoluta, que se refiere a una situación en la que ciertos estándares mínimos de vida, tales como nutrición, educación, salud o vivienda, no son alcanzados. Y la pobreza relativa. Mientras la pobreza relativa se utiliza para hablar de la existencia de desigualdades y se calcula por comparación con un nivel de vida considerado estándar para toda la población a la que se refiere. Dependiendo de la medición del lugar en el que se produzca, así como de otras variables, la pobreza puede presentar distintos tipos: material, rural, urbana, relativa, absoluta, infantil, estructural, coyuntural, extrema. Entre las principales causas que originan la pobreza en la sociedad, cabe destacar las siguientes: conflictos armados, desastres naturales, desigualdad económica, desinterés gubernamental, discriminación racial, discriminación de género, crecimientos masivos de la población, mala distribución de los recursos, informalidad económica, cambio climático, modelo de comercio multinacional. Pobreza en la Ciudad de México. La pobreza en la Ciudad de México es relativa y estructural. Se corresponde con estudios sociológicos y políticos. Estos tipos de pobreza no son como tales tangibles, sino más bien resultan puras creaciones conceptuales que se corresponden con teorías. Es decir, estos se corresponden a las clases sociales o bien a los estratos sociales que puedan existir en una comunidad donde las personas pueden disponer de distintos ingresos, dando lugar ello a distintos niveles o condiciones de vida. La Ciudad de México cuenta con 16 alcaldías, donde el tipo de pobreza varía dependiendo del partido político que es gobernado. Esta gráfica fue tomada antes de las votaciones del 6 de julio del presente año. Y ahí podemos ver que en la mayoría de las delegaciones o alcaldías ahora dominaba el partido de Morena. También podemos ver como en alcaldías como Xochimilco y Milpalta se encuentran las alcaldías más pobres de la Ciudad de México, y las alcaldías menos pobres son Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Aquí me viene una pregunta. ¿Los pobres de la Ciudad de México quieren seguir siendo pobres? Considero que esta pregunta fue respondida en las pasadas votaciones. Las alcaldías con mayor grado de pobreza votaron por el partido del gobierno, sin considerar las actuaciones que éste ha tenido a lo largo de 3 años de gestión. Pero, ¿qué los llevó a votar de esta manera? Seguir teniendo las dádivas que les otorga el gobierno, al mejorar su situación económica, perderían dicha ayuda. Es por ello que prefieren votar por tal o cual partido
en lugar de buscar una verdadera solución, un trabajo bien remunerado, ubicarse en otra alcaldía, mejorar su vivienda, etc. No es que en la capital del país no haya oportunidades de salir de la pobreza. Lo que pasa es que la mentalidad de los menos ilustrados prefieren seguir esperando que se les brinde ayuda gubernamental. Son muchos los factores que determinan el estado de pobreza, pero analizando el contexto, el principal problema radica en la educación y en la forma de gobierno en que México se encuentra. A mayor nivel educativo, mejores serán las oportunidades de desarrollo del individuo. En conclusión, la solución está en la educación que se brinda. Cambiar la mentalidad del pobre para que no sea dependiente de las ayudas sociales, sino que sea fuente de trabajo que le permita mejorar sus condiciones de vida. Desarrollar el potencial de los individuos y de su entorno mejorará su condición. Desafortunadamente, el gobierno no brinda las condiciones para salir de la pobreza, ya que prefiere pueblos pobres para tener el poder y someterlos, que educarlos y hacerlos productivos.